les traduzco, sí, porque está un poco técnico quizá, pues lo que, bueno, quizá sí entendieron muchos de los aspectos que están aquí, pero bueno, por si acaso explico un poquito, ¿no? Para algunas personas que ven quizá de otras disciplinas, aprovechando que tenemos unos minutos todavía. Bueno, lo que intenté plantear sobre todo es una crítica a esta concepción de lo mexicano propia de los autores tradicionales, ¿no? Samuel Ramos, Octavio Paz, autores que a pesar de decir que defienden y buscan encontrar la esencia de lo mexicano, por los criterios de los que parten, terminan por hacer un planteamiento en el cual la cultura en México es inferior, o ausente, o bárbara, porque están pensando desde el eurocentrismo, ¿no? Y es lo que traté de explicarles, ¿no? Sobre todo, su perspectiva inicia por una parte de esta idea de lo clásico, inventada en el romanticismo del siglo XVIII. Lo clásico es la herencia grecolatina que llega a Alemania e Inglaterra. Y de ahí Europa entonces se convierte en el centro, ni siquiera el centro, en el único espacio cultural. Si se quiere hablar de cultura desde esta concepción dogmática e ingenua, se tiene que remitir necesariamente a lo europeo, a lo alemán, a lo inglés o a lo cortesano. Incluso hoy mismo lo vemos, una persona, la definición de cultura o de culto, remite sobre todo a alguien que tenga conocimientos de la cultura europea, incluso a modales. Y esa concepción, les decía, por una parte, que entiende lo cultural como lo clásico grecorromano, se acompaña por una concepción capitalista. Podemos ver en los libros de Paz y de Ramos. Plantean el subdesarrollo político y cultural de México a partir de su subdesarrollo económico, su falta de industrialización o de implementación de la técnica. Entonces, lo que hace Bolívar Echeverría a lo largo de su obra, y que intenté explicar en un texto, quizá no lo logré, pero ahí están los censos de Bolívar para que ustedes lo busquen si les interesa, es que estos autores parten de un error, de una ficción, de una concepción falsa de la cultura. Por eso la importancia en la obra de Bolívar del concepto de cultura, y por eso propone una nueva forma de entenderlo. Si para estos autores que vienen de la tradición romántica alemana e inglesa, la cultura es la herencia grecorromana, para Bolívar Echeverría desde el marxismo va a plantear, no, la cultura es el proceso, los procesos concretos y materiales con los cuales las comunidades reproducen su identidad. ¿Qué le da identidad a un grupo cualquiera? Lo que consume, pero lo que consume entendido como alimentos, como sus fiestas, como sus bailes, como todo aquello que le da significado. Desde esa perspectiva entonces, y ya con eso termino, Bolívar Echeverría va a plantear esta crítica llevada a una confrontación, pero lo interesante es que no lo dice directamente, ¿no? Hay varias razones que quizá después, pues, si alguien quiere, podríamos conversar, ¿no? Pero no hace la confrontación tan directa, ¿no? Como que la contiene, ¿no? Más bien la asimila al interior de los textos, uno puede encontrarla. Y esa confrontación con esa concepción de la cultura, de la discusión clásica de lo mexicano, implicaría entonces proponer o desarrollar toda su teoría de la modernidad. Entonces plantearía Bolívar Echeverría a partir de esta concepción de la cultura. En la modernidad, cuando se introduce la técnica, si bien en los países europeos la técnica se utilizó para enfatizar el proceso comercial, productivista y consumista, es decir, ser moderno implica utilizar la técnica, y veamos los aparatos, y veamos las aspiraciones de la mayoría de la gente. Ser moderno implica usar la técnica para producir y consumir, para participar en los negocios, para tener más dinero. Y lo que va a decir Bolívar Echeverría a partir de esta concepción de la cultura es que la modernidad, como la integración e introducción de la técnica en la cultura, puede tener otras variables distintas a solamente utilizarla para enfatizar los procesos comerciales. Y entonces explica que va a haber diferentes modernidades distintas a la modernidad capitalista neuroeuropea que van a desarrollarse a partir de las formas sociales, de los procesos materiales concretos con que las colectividades, las sociedades reproducen su propia existencia. Y a partir de esto desarrolla los diferentes tipos de modernidad, ¿no? Como alternativas a la modernidad capitalista. Y pues bueno, estos serían los planteamientos que traté de hacer en el texto. Por una parte, una crítica a los fundamentos ideológicos, eurocéntricos y capitalistas de los autores que tratan acerca de lo mexicano,
Por otra parte, introducirles, espero haberlo hecho mínimamente, en esta obra tan importante y tan grande, tan valiosa de Bolívar Echeverría en relación a cómo entender la cultura. No únicamente porque sea un autor importante, un autor marxista, sino porque lo que está planteando es un conflicto, el centro de los conflictos sociales y políticos actuales. Todos los procesos sociales, todos los problemas que hoy vemos a nuestro alrededor tienen que ver con esto, con la destrucción de la cultura, con impedirle a los pueblos, a las comunidades, a los grupos, que sigan viviendo sus formas de existencia en los lugares en donde se encuentran. Por eso tienen que irse, por eso tanta pobreza, por eso tanto empobrecimiento de la vida social, de las relaciones sociales, porque de fondo está esto, que la cultura implica las relaciones sociales. Para tener ciertos satisfactores y ciertas formas son necesarias ciertas relaciones sociales. Y convertirlo todo en comercial imposibilita estas formas, estas relaciones sociales. Y pues bueno, espero haber introducido mínimamente en estas temáticas. Muchas gracias al profesor Joel, y ahora abrimos el micrófono para el auditorio. ¿Quieren hacer un comentario, alguna pregunta? Nos queda media hora de debate. Bueno, es una pregunta para Alfonso, pero también puede ser para Joel, porque se hicieron cargo de la dimensión utópica, ¿no?, en relación con el ejercicio de la crítica inmanente, y en el caso de Joel, pues desde una perspectiva muy concreta, ¿no?, la de Bolívar Echeverría y su teoría de los ete, ¿no?, del cuádruple etos o ete de la modernidad. Bueno, es una pregunta quizá, es más una pregunta política que académica, y no sé si será por la fecha, que va a resonar un poco aquí Lenin quizá, o los que se hacían cargo de proyectos políticos muy ambiciosos, ¿no?, revolucionarios, y que de pronto tuvieron éxito y luego, bueno, vino una reversión, ¿no? Vinieron muchos problemas. Si estamos hoy, a partir de este ejercicio, que ya tiene varias décadas bueno, si lo remontamos a los orígenes, ¿no?, que tiene ya siglos, el ejercicio de la crítica inmanente, si nos ha ido acercando o no a una mayor claridad política respecto a un proyecto, porque pareciera que existe como contrapartida a la crítica inmanente, existe por cada autor una particular utopística, por mencionar un concepto, ¿no?, que es de Immanuel Wallerstein, y no parece, o parecemos estar muy lejos de un consenso, de algunas líneas, ¿no?, para explorar las posibilidades otras que hay en la entraña de lo social, que nos estaría descubriendo esa crítica, que también habría que preguntar a partir de qué criterios metateóricos podría hacerse una evaluación entre las distintas opciones o manifestaciones, ¿no?, propuestas. Entonces ese sería el planteamiento que hago, ¿no?, si se detecta en esta historia de las ideas o del ejercicio de la crítica inmanente, no quiero decir progreso, pero es una convergencia, sobre todo después del 89, ¿no?, cuando una de las cosas buenas que trajo el derrumbe del socialismo real fue que la utopía dejó de estar literalizada o secuestrada, como dice Luis Villoro, y volvió a ser un asunto tan incierto como urgente, ¿no? Eso les planteo. ¿Cuál es tu nombre? Íñigo. Íñigo. Si alguien más quiere hacer una pregunta, para hacer una ronda de preguntas y que después los ponentes comiencen a responder. Se presenta, por favor. Aquí hay un problema, no sé si funciona. Okay.
una cosa sencilla. Yo entendí que había que transitar, digamos, de una concepción de los derechos humanos basados en los valores ilustrados del humanismo como algo que ya está como fijo a algo más relacional, algo más dialógico, y si es así, es lo que nos estabas transmitiendo. Y al profesor Jair, si esta cuestión de o sea, tú decías que esta cuestión de la modernidad solo se basa en la técnica, así se ha comprendido la modernidad. Entonces, ¿se podría comprender de otra manera? O sea, hay una modernidad cultural, es lo que también, no sé si entendí bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, soy Cosima. Una pregunta a ti porque también me interesa mucho, es muy práctico, ¿cómo entiendes o cómo pueden hacer esto que construir una cultura? Porque todavía es un proceso como mexicano, pero también tal vez con movimiento, ¿no? Porque movimiento como desarrollo siempre va a estar aquí y como que no es algo como una invasión de cultura que hiciste tú, creo, sí. Pero que sí que es como cultura propia de México, pero en un proceso. Sí, no sé si este texto dice algo más sobre eso o ustedes saben algo más. ¿Cómo como proceso? Sí, como porque creo siempre, cultura siempre es un proceso, siempre es desarrollo, movimiento. Afuera, con el profesor. Bueno, en relación con la claridad de la teoría inmanente, me gusta el término teoría inmanente. No lo dije explícitamente, ¿no? Pero el pensamiento filosófico y sobre todo la crítica filosófica en la modernidad surge como un pensamiento inmanente, ¿no? No tengo noticia, porque no leo todas las novedades, ¿no? De esta forma, de estas lecturas inmanentistas de Marx. Me quedé en los 60, 70 y con Bolívar ahora, ¿no? Entonces no tengo noticia de todo esto nuevo, ¿no? Pero la modernidad, el pensamiento filosófico moderno, y no solamente de la filosofía, pensando que aquí tenemos personas de otras disciplinas, no solamente la filosofía, en otras disciplinas también sociales, humanísticas, incluso ciencias duras, hay un giro inmanente en la modernidad. ¿Qué entendemos por inmanencia? Metafísicamente se utiliza el término inmanencia para remitirse al origen de las causas. Que el efecto tiene su causa en él mismo. Entonces la modernidad surge como esta explicación de los efectos, como una cosa o una entidad que tiene la explicación, sus propias causas al interior de sí mismo. Eso tiene que ver con Spinoza, con el pensamiento espinosista. Spinoza planteaba la idea de la inmanencia como el universo como una totalidad donde están todas las relaciones causales de las cosas. Entonces, si es así, no habría que buscar un exterior, una fuera trascendente. Esto en política implicaría que el poder viene dado por el pueblo, que el poder está en el pueblo. Maquiavelo, Rousseau, Locke, todos estos parten de esta idea. El poder está aquí, es inmanente. Entonces, esta idea de una teoría inmanente, una teoría política inmanente me gusta mucho, ¿no? Pero les digo, no es algo nuevo, ¿no? Sin quitar que pueda haber cosas muy valiosas de estas novedades, ¿no? Es propio del pensamiento más radical e importante de la modernidad, ¿no? Y bueno, ¿qué claridad nos aporta? ¿Qué claridad nos da? Uno podría ver la política y decir, pues, ¿qué claridad pueden dar los teóricos? Nada más vean cómo está el entorno. Pero yo creo que por el contrario sí hay una mayor claridad, ¿no? La agudización de los problemas sociales ha ido acompañada de una sofisticación y un refinamiento de la teoría, ¿no? Desde Marx, desde Spinoza, al pensamiento del 68, a los autores que aquí mencionamos, ¿no? El problema es que esto no lo vemos en la política de los políticos. La política de los políticos ha dejado de ser política
preocupa de lo mediático, de la propaganda. Podemos verlo en México y en otros países. Los políticos profesionales no hacen política, hacen marketing. Buscan solamente ganar elecciones y los problemas políticos ahí continúan. Entonces, yo creo que para ver si hay una claridad en la teoría en relación a los problemas sociales, habría que voltear a ver a ciertos movimientos sociales, ¿no? Más que ver a los políticos profesionales. En ciertos movimientos sociales se tiene la claridad que ha aportado la teoría, pero además de esto se tiene la claridad de entender que la teoría no puede decirlo todo. Ni Marx, ni ninguno de los autores que aquí mencionamos puede decirlo todo. La realidad es más compleja, y aún más esta realidad que cambia tan vertiginosamente, ¿no? Entonces pienso en los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Ellos retoman, si revisan con cuidado ciertos comunicados, hay referencias al pensamiento de Marx y a otros pensamientos, pero reconocen algo muy importante. Reconocen que la teoría no basta, que así como el movimiento no basta por sí mismo y hace falta teoría, la teoría por sí misma como está ahora mismo no basta, que los problemas están aumentando, que la complejidad de la realidad aumente, que es necesario seguir pensando, pero algo muy lindo, ¿no? Es que han planteado que la teoría tiene que acercarse a los movimientos sociales para poder pensar estas nuevas formas, esos nuevos desafíos, estas nuevas transformaciones, ¿no? Y en la academia, desgraciadamente, lo que pasa es lo contrario, ¿no? Hay un cerrarse en novedades o en lo clásico o en lo más importante, ¿no? Cuando, por el contrario, debería haber una apertura, ¿no? Una apertura hacia los movimientos que son los movimientos sociales organizados políticos, pero también movimientos sociales desorganizados, como la migración, todo esto que está pasando. Los teóricos deberían de abrirse a todo esto para poder entender los problemas, porque toda teoría es una respuesta, es la respuesta a un problema. Si no entiendes el problema, no entiendes la respuesta y por lo tanto no entiendes la teoría. Y si hace falta una nueva teoría, o mejor dicho, la nueva teoría que hace falta es una teoría que se relacione con estos nuevos problemas. Y para ello los teóricos tienen que estar más cerca de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, sería lo que podría plantear en relación a su pregunta. En relación a la técnica, en la modernidad, bueno, espero no haberlos confundido, pero algo que veía también cuando leía el texto es que el pensamiento de Bolívar Echeverría es tan complejo, es rico, emocionante, es muy brillante, ¿no? Pero al mismo tiempo es tan enredado, porque habla de tantas cosas al mismo tiempo. Cuando uno ya medio lo entiende, dice, si yo menciono esto, pues van a entender porque pues ahí está con claridad, ¿no? Pero no, es un pensamiento muy complejo, ¿no? Entraba muchas cosas, ¿no? Bueno, lo planteo porque en su pregunta en relación a la técnica y la modernidad, bueno, espero que no se haya confundido mi exposición y entender que la modernidad solamente consistiría en la introducción de la técnica, ¿no? La modernidad para Bolívar Echeverría implica muchas cosas, ¿no? Un giro inmanente, por ejemplo, el individualismo y en una parte muy importante, por supuesto, la técnica, ¿no? Y la técnica entendida en un sentido como el de la pregunta, ¿no? ¿Puede utilizarse la técnica para algo distinto que solamente relaciones comerciales u objetivos comerciales? Por supuesto, y no es algo utópico al futuro. En Echeverría es algo muy interesante, es al pasado también. Él dice, veamos el Mediterráneo en el Renacimiento, ¿qué hicieron las sociedades italianas? La técnica implica sobre todo la abundancia de satisfactores. Hay una abundancia de bienes, de mercancías, pero hay un ethos, un carácter social, una forma de ser al interior de las comunidades, adaptado a la forma de producir y consumir. Y esto tiene que ver con la cantidad de bienes también. Hasta antes del Renacimiento, los bienes con los cuales podía contar la corte u otras poblaciones, comunidades, eran muy reducidos. La técnica, la introducción de la técnica, la aplicación de los conocimientos científicos aumenta los bienes. Y dice Bolívar, ¿qué hacen en el Mediterráneo en el Renacimiento para poder administrar esto? Recurren al modelo grecorromano, grecolatino. Y entonces la idea del hombre del Renacimiento es reinterpretar la idea del hombre clásico, pero adaptándola a la nueva abundancia de bienes. Lo que quiero decir con esto es que la modernidad no se reduciría únicamente a la introducción de la técnica, pero sí tiene un lugar muy importante. Y eso tiene que ver con la manera en que las comunidades, a partir de su forma de ser, asumen esta innovación, esas transformaciones sociales de la técnica. Por lo que Bolívar Echeverría identifica en el pasado formas distintas de asumir esa introducción de la técnica. Una es la del Mediterráneo, maravillosa, ¿no? Porque nos lega, o sea, ustedes escuchan las óperas, ¿no? Esas áreas maravillosas tienen que ver con esto, pero no solamente en relación con América Latina, plantea el barroco, y en el barroco está esta idea de que esa abundancia de bienes, porque también aquí la hay, a pesar de lo que digan los autores que mencioné,
hay innovación técnica en América, hay abundancia de satisfactores, hay abundancia de mercancías. Y dice Bolívar, la forma que aquí se tuvo de poder asimilar esto fue a través de letos barrocos, una forma como de las obras de arte barroco que mezclan elementos heterogéneos y los hacen convivir y dialogar. Frente a una forma cerrada de cultura como la europea, donde lo que importa es la sangre, lo puro, lo propio, acá hay una apertura hacia nosotros, un diálogo y una interpretación o traducción. El barroco puede entenderse como eso, como un estilo artístico de la traducción, traduce para incluir y hace dialogar elementos diversos. Podemos ver catedrales y edificios donde hay elementos de diferentes culturas que no están sobrepuestos, que se busca una armonía a través del diálogo entre ellos. Entonces, lo que se buscaría sería la introducción de la técnica y la invención de una nueva modernidad a partir de diferentes recursos, ¿no? Me estoy excediendo un poco, continúo un minuto. La pregunta de acá, en relación a la apertura, bueno, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, ¿no? La propuesta de Bolívar Echeverría en relación con letos barrocos es muy interesante en relación con la alteridad, porque dice, frente al etos romántico que exalta la pureza, como esta idea de lo clásico en Alemania o Inglaterra, donde la cultura es lo propio, lo clásico, la edad de oro, el etos barroco, a partir de esta necesidad de diálogo, la producción y el intercambio, se abre a los otros. Y por eso, bueno, yo lo interpreto así, la sociedad mexicana es tan abierta a los extranjeros, a los otros. Los invita, dialoga con ellos, los invita a formar parte a integrarse en una tradición que lo que busca es enfrentar de alguna manera esas transformaciones propias de la técnica y la modernidad. Entonces, la idea de cultura mexicana que pretendo plantear aquí, retomando a Bolívar, propondría esto, ¿no? La idea de una apertura y diálogo frente al otro, ¿no? El etos barroco se caracterizaría en gran parte por eso, según Bolívar, ¿no? A diferencia del etos romántico.